¿Que usted me iba a exponer? Por eso. Si quieres, Por eso quieres poner, para poderme retirar. Ah, ok. Entonces esta va a ser el orden del día. Creo que pues empiezo yo y van a terminar ustedes. Si hay cómo. Yo casi nos vamos a explicar así de cuates. Bueno, pues adelante. Nomás te voy diciendo que le cambien, no voy a profundizar mucho porque luego vamos a discutir mucho. Bueno, este es un estudio denominado para la creación de centros de equipamiento urbano. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque así nos contrataron. No es, bueno, sí tiene nombre genérico porque es un estudio, no dice si es un programa, si es un insumo, si no es nada, porque está así de raro. El contenido general es la introducción, los antecedentes, la metodología del estudio, un diagnóstico, la visión del equipamiento urbano, lineamientos estratégicos, anteproyectos conceptuales, antepresupuestos y conclusiones. Bueno, prácticamente aquí lo que decimos era que es una definición de equipamiento, que ya se las dieron, es que no hay que redundar en esto, que era la metodología que tenía tres fases. La primera era antecedentes, la segunda diagnóstico, pronóstico y visión del equipamiento, la tercera en lineamientos estratégicos, anteproyectos conceptuales de subcentros y la programación e instrumentación de acciones y conclusiones y recomendaciones. No le pases ahí, nada más déjame explicar. Prácticamente este era un solo trabajo por cuestiones administrativas, lo dividieron en tres partes. No es lógica las fases, pero así quedaron. Por eso los pusimos así medio corrido. Y básicamente, en principio, muchas cosas las iba a hacer el IMIR, nuestro trabajo iba a ser un insumo, y terminamos haciéndolo casi todo y regañados por mal hechos, me acuerdo, sin cumplir. Entonces, atendiendo a esto, van a haber una serie de incongruencias o de inconsistencias, ¿no? El área urbana de Mexicali, 18,000 hectáreas, dividida en 14 sectores. Esas 18,000 hectáreas pues era el área de crecimiento del 2025, porque no tienen las 18,000 ahorita. Pero los sectores sí son esos, y como estaba inducido a que diéramos la solución a tres sectores de Mexicali, que en principio debieran de ser tres sectores con características distintas, cosa que no se dio finalmente. ¿Por qué? Porque esto era un estudio o una planeación estratégica respecto al equipamiento, es decir, qué era lo que debiéramos de hacer en el equipamiento. No era un programa sectorial de equipamiento o como le queramos poner el nombre, ¿verdad? Entonces, de estos sectores, supuestamente en el programa dicen que en el entonces, cuando se hizo el programa, en proceso de consolidación eran estos, consolidados eran estos, y con un potencial de crecimiento o en proceso o ya crecidos, perdón, el proceso de crecimiento, o crecimiento más que potencial de crecimiento, eran los que tienen estos colorcitos. Entonces, de todos estos sectores, que son los 14, estos, lo que pasa es que no refleja la simbología esto, ¿no? Pero los que están consolidados son los oscuros, los que están en proceso de consolidación son estos, y los que están en crecimiento eran estos. Estas superficies son las 18,000 hectáreas. Entonces, íbamos a analizar esto para ver cuáles eran los sectores que cumplían con una característica distinta dentro de estas tres y decidir cuál se hacía el ejemplo, ¿no? Adelante. En este diagnóstico se hizo un prediagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, si vamos a analizar toda la ciudad, pues entonces estás haciendo el programa. No es un estudio estratégico, sino ya sería todo el programa sectorial. Entonces, de aquí se buscaron dos variables, ¿no? Identificar las superficies que fueran habitacionales y de ahí cuáles tendrían una capacidad de población.
La SH se identifica la ocupación del suelo habitacional y se compara con la disponibilidad al 2025. Esto quiere decir, a ver, ¿cuántas tienes ahorita, pero cuántas vas a tener en el 2025 para poder determinar en dónde estás? Si estás consolidado, o sea, si tienes el 90% del uso habitacional ya ocupado, pues ya estás consolidado. Ese análisis no estaba hecho, nosotros lo tuvimos que hacer. Luego, además de eso, se identificaron, contrastando una cosa con la otra, es decir, cuánta tierra hay disponible para crecer y cuánta no, o sea, para saber si en porcentaje de población te falta mucho por crecer o en porcentaje de suelo te falta mucho por crecer o no, para determinar en qué proceso estás, si en crecimiento, en consolidación o consolidado. Adelante. De todas estas tablitas se determinaron, se buscaba un rango, ¿no? En qué rango estaban cada uno de los sectores, qué superficie tenían, la superficie ocupada por el área urbana, o sea, cuánta de esta superficie estaba ocupada, y luego qué superficie habitacional había dentro de todas estas hectáreas, la superficie habitacional ocupada y el porcentaje de superficie habitacional ocupado, la superficie habitacional disponible y el porcentaje. Esto quiere decir que en términos generales de los 31.000 hectáreas hay 4.568 disponibles para crecimiento habitacionales, que es el 36.97%. Entonces, los rangos para identificación de estos, ¿en dónde están? Para decir cuáles están en crecimiento, cuáles en consolidación, son estos que vienen. El J es en crecimiento, el A, G, J, está en consolidación, y el B, C, F, G son consolidados, esos dan los 14 sectores. Adelante. El análisis por capacidad de población, el mismo análisis que mencionamos, ¿no? O sea, si vemos el otro el 36, pero en población es el 43.27, o sea, hay más disponibilidad en superficie habitacional que de otros usos. Adelante. La conclusión de esto es que estos sectores determinados en el PDUCP 2025 están en proceso de consolidación. Por ocupación del suelo habitacional son estos, por población son estos. Las coincidencias, coincide con los tres, o sea, había tres fuentes que nos decían cuáles estaban en qué proceso, ¿no? Y de todos estos, el único que coincidía del 2004 al 2010 era el N. Las coincidencias en el 2010 eran el A, el I, el N y el L y el N. Consolidados del PDUCP eran el C, D y H. En la ocupación del suelo habitacional, todos estos. Por población, estos cuatro. Por coincidencias, las coincidencias en todos estos eran el C y el D, y acá el B, el C y el D. Y en crecimiento, la coincidencia es la J. Integrando esta información, los sectores consolidados serían el C y el D, los sectores en consolidación el N y los sectores con potencial de crecimiento el J. Sin embargo, por determinación del IMIP, se procedió a trabajar como ejemplos de la aplicación de este estudio sobre los sectores A, K y N debido a su alta incidencia delictiva y problemática social, y ya que dichos sectores se encuentran en consolidación o con potencial de crecimiento en largo plazo, con superficie habitacional y consolidados o en proceso de consolidación por población. ¿Qué sucedió? Que básicamente el estudio no pudo determinar las distintas estrategias para distintos tipos de sectores. O sea, si se suponía que teníamos que identificar, desarrollar uno para decir, oye, ¿cómo nos va a ir en los consolidados? O la mayoría de los consolidados tenemos que hacer esto, y van por acá, y en proceso de consolidación son estos, pues resulta que todos se fueron al mismo. Por ejemplo, el K. El K está apareciendo allá como consolidación del
Por ocupación del suelo no aparece, aparece como consolidado por ocupación del suelo, y por población aparece otra vez como consolidación. Específicamente, ¿cuáles son las diferencias entre los tres? O sea, el PUCPT no hay problema, él dice, está en consolidación. Sí. ¿Okay? Por ocupación del suelo habitacional, ¿cuáles son los rangos que se tomaron para cada uno? ¿Cómo son los rangos de qué? O en función de qué dices, por ocupación del suelo habitacional, ¿está en consolidación o está en consolidado? Porque analizaste nada más el uso habitacional, si está ocupado o no está ocupado, y no en lo general. O sea, los otros usos no los analizaste, no los incluiste, exclusivamente habitacional. Sí. Y luego por población. Uno es por el suelo y el otro es por la población. Sí, es que puede haber superficies en donde está muy denso y te equilibra, ¿no? O sea, la capacidad de población que tienes en lo general, a lo mejor el 90% ya creció aquí, aunque todo lo que falta por crecer, aunque sean habitaciones, o son muy bajas porque así está la traza. No, porque son áreas de reserva. La asignación de densidad que le pusieron. Entonces, pues la única manera que tienes de decir, bueno, si lo que te falta por crecer es tanto y nomás tiene el 20% de la población total, pues entonces eso está por población. O sea, fueron maneras distintas de determinar. Si tú dices, oye, tú dices que acá va a haber 10 en la reserva, pero el total va a haber 20, sí, y ya hay 20 en el área ocupada, entonces tú dices ya no hay mayor crecimiento. Sí. Entonces, bajo esos análisis, estos fueron los que se deberían de hacer, ¿no? Pero resulta pues de cada uno, ¿no? No, pues fueron estos fueron los que deberían de hacerse. Pero ¿cuáles se hicieron? Mira, aquí deben de hacerse el C y el D, el N y el J. ¿Y cuáles se hicieron? El K, el A, el K y el N. ¿Con cuál concuerdan aquí? Con el N. O sea, hicimos uno, nada más. Hicimos tres, de esos tres, uno era el que coincide con una recomendación. ¿Está claro? No voy a escribir más porque sí que me dijo la instrucción. Adelante. Este es el sector A, este es el sector K y este es el sector N. El sector A, denominado Los Santorales, tiene 3.686 hectáreas. El K, denominado Xochimilco, 1.326 hectáreas, y Valles de Puebla, o Puebla, 2.189. El total de las áreas que diagnosticamos finalmente fueron 7.152,67. Nosotros podríamos, pero no lo hicimos, haber empezado de aquí, en lugar de hacer todo esto que ya vimos, que es un chorro, aquí está sintetizado. Pero ya que lo hicimos todo, entonces dijeron, será, pero yo no quiero, haz esto. ¿Ok? Sí, pero yo soy muy menso y no les hice caso. De todos modos me dijeron que tenía que hacer eso. Sí. No, lo que querían es que hiciéramos el diagnóstico de toda la ciudad a este nivel. Adelante. Los diagnósticos de cada sector ya fueron no nada más en cuanto a ocupación, sino a población, a usos del suelo, a equipamiento, infraestructura, vialidad, movilidad. Nada más aquí estamos presentando las observaciones en cada uno. Por ejemplo, aquí ya no voy a poder leer, es que se los debo. Te habla que de la población, el subindicador, el de edad, y te dice que el 54% de esto. Porque aquí teníamos que ver más cosas, no nada más era los usos del suelo. Es decir, para determinar el equipamiento tenías que ver las edades para ver en cuanto a cuál población estaba, si tenías que ser más secundarias que primarias que preparatorias, y en el nivel de escolaridad, la limitación de las actividades, la mortalidad, las actividades económicas, todas esas cosas se analizaron, pero ya nada más respecto a ese sector, ¿no? Adelante. De la misma manera, pero los resultados son diferentes si son del K. Adelante. El NA, que es equipamiento de existencia. ¿Cuál? Y en la parte de no aplica. Sí. No aplica. No aplica porque no sé, porque no alcanzo a leer. Ahí trae la. ¿Lo leo? Sí, se puede decir. De 125 elementos de equipamiento ideales, el sector solo cuenta con 9. Ningún elemento del subsistema comercio y abasto
está presente en el sector. Y el de abajo dice, el sector cuenta con 55.400 hectáreas de tierra disponibles para equipamiento urbano. Aquí hay que hacer la aclaración. El objetivo de esto era la creación de centros de equipamiento, no era todo el equipamiento en general. O sea, no estamos hablando del centro urbano de la ciudad, ni estamos hablando de las unidades vecinales, ni de los centros de barrio, estamos hablando de los subcentros de equipamiento. Y les llamaron concentraciones de equipamiento. Entonces, se hizo el análisis de todo, pero en lo que más se hacía hincapié eran cuando llegaban a un nivel de población que era para el servicio a esos niveles de población. Adelante. Sí, sí. El rezago del equipamiento por subsistema en los sectores seleccionados en la primera fase, utilizando las normas de CEDESOL, se determinó el déficit del equipamiento para cada uno de los sectores a partir del cálculo de población atendida con respecto a la población total. Se ubicó el equipamiento existente a 2010 y se calculó el déficit del mismo de acuerdo a la población de 2010 y su previsión en 2025. Les quiero decir que no fue al 2010, fue al 2012, porque fuimos y checamos si existían o no, pero nada más en esos tres sectores. Para hacer un programa sectorial de equipamiento, pues se tendría que checar todo y todos los niveles de equipamiento. Que en deporte estén todos jodidos de acá y este no, pero que en lo demás, pues que sí funcione. ¿Ese es todo deporte? No, este es todo. Eso es concentraciones de equipamiento. Dentro de eso, y de acuerdo a los radios, pues habrá más, ¿no? No todos están en un solo punto. No, es que no llegaste temprano en donde es. Este es un estudio para única y exclusivamente los subcentros de equipamiento. Los subcentros de equipamiento son uno por cada sector. Este es el sector N, también se determinó por qué ese sí y por qué ese no, ¿no? Pero finalmente lo que te dice aquí es que todo este es el sector N y que esta ubicación es la mejor para todo el sector. Sí, para un subcentro. Pero que si lo poníamos acá, pues no iba a dar servicio aquí ni acá. O sea, iba a estar en medio de dos sectores. No, pero que los sectores los podemos cambiar. Pregúntenle al grupo, dije yo. Si se pueden cambiar los sectores, pues entonces cambiamos todo, ¿no? Lo más terrible es que ya está allá. Sí, pero ya no. está allá. No, pero eso no es terrible. Eso nada más quiere decir, allá no hay un subcentro de equipamiento, hay una instalación deportiva. Nada más. Pues ahora querían que el hospital y que todo se fuera para allá arriba y quedara desconcentrado. Pues no está lógico. En el N, ¿qué es este? K. El K, que es el Xochimilco, la ubicación, lo ideal hubiese sido que estuviera más para arriba, pero no había superficies más para arriba donde se pudiera alojar un subcentro de equipamiento. Y entonces, pues lo ideal no es que estés haciendo lo que se hace ahorita actualmente, pones una cosa aquí, otra acá, otra acá, y no te funcionan como concentraciones de equipamiento. En el caso del Puebla, la propuesta fue en dos terrenos porque la superficie no alcanzaba a cumplir, la superficie requerida no se cumplía con un solo terreno, entonces se propusieron los dos más cercanos para que prestaran ese servicio. Adelante. En el caso de los santorales, esta es la carretera y este es un predio que no es un predio, son muchos predios, y se propuso esta zonificación. Estas son las áreas deportivas, estas son las recreativas, o sea, parques de barrio, escuelas, gimnasios, estancias infantiles, velatorios. Casi todos tienen lo mismo, simplemente la diferencia es que unos existen y en otros no existen, no es que se hayan diferentes, pero en algunos casos ya existe una cosa, entonces ese no se requería. ¿Es todo lo que se requeriría? Ese es todo lo que se requeriría para el nivel de ese sector, descontando lo que ya existe del mismo nivel. Contando el polideportivo. Sí. Es el resto, digamos. Sí, el resto, es complemento. Sí, porque el polideportivo tampoco cumplía con la necesidad. Este lo completo. Así es. Y hay parques que son jardines, pues sí, pero no es un parque de barrio. Pues.
o no es un parque vecinal, subcentro, no tiene un nombre, ¿no? Pero entonces se ajustaron y se dosificaron de esta manera. Si le pasas, no nos vamos a meter a describirles mucho. La idea de esto fue, en casi todos, era crear espacios comunes que fueran compartidos por los distintos. Se hicieron unas evaluaciones conceptuales de si los hacemos dispersos, si agarramos cada lote y aquí ponemos los bomberos, acá la policía, aquí esto, otro, ¿qué ganamos y qué perdemos? ¿Qué funciona mejor y qué no funciona? ¿Con cuál se optimiza más las superficies? Porque si tú tienes un estacionamiento y cada uno tiene por reglamento que cumplir con X número, y si los juntas y pueden ser menos, entonces ya estás en la misma superficie optimizándole. Entonces casi todos cumplen con la misma. Aquí es el espacio común, que son áreas de estacionamiento, de plazas públicas, y alrededor de ellos giran los accesos a los distintos equipamientos, un espacio de distribución. ¿De qué distancia estamos hablando en los dos sentidos? La dimensión de todo ese... Mira, Carlos, si de aquí son 40 metros, estas andan como 25 hectáreas, 20, 25 hectáreas. O sea, como 4.000 por 400. 400 por ¿no? Es lo que más Pues una manzana se ve de 100 metros, ¿no? Pues unas de Bueno, pues si 350. tienes aquí Son 40, son como... 4 por 6. Son como 150. hace 800 aquí. Sí. No, menos, son como Menos, 600 como- por ahí, así. También de esa manera, Samuel, como lo estás proponiendo, también pudiera tener la condicionante de que pudiera tener flexibilidad este equipamiento, que es lo que vimos en un momento dado, que conforme el tiempo pudiera pasar, pudiera ajustarse algunos usos además dentro de ese propio equipamiento. Aparte de que, bueno, más que tanto de ajustarse, sería de Acondicionarse, ¿cómo se llama? transformarse. De transformarse, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor ya no necesitas tantas canchas y necesitas más espacio, lo puedes utilizar, o puedes compartir actividades, no son espacios cerrados, o sea, estos no son cercos, son usos que Cambio de le uso, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es la concentración de estacionamientos abajo y no apoyarlo, porque en tamaños de esas distancias está canijo que todo el mundo se tenga que venir acá y luego No, caminar porque hasta allá. la mayoría de estos, O hay carritos. no, la mayoría de estos están aquí. Este da lo mismo cuánto camine, Carlos, es que llegó aquí, no sabes a dónde va a llegar. Pero igual, es decir, este es Pero eso es conceptual, más es que nada. conceptual. Para saber de tu Y superficie. no es, sí, no, aparte de las superficies, esto ya está más desarrollado, ahorita lo vas a ver. Era el poder generar una cosa con la otra. Pues si tú cuentas el estacionamiento aquí, estacionamiento acá, estacionamiento acá, estacionamiento acá, pues esto no tiene razón de ser. No hay necesariamente, pero a lo mejor pones el necesariamente. estacionamiento al centro Claro. y un acceso para el Y estacionamiento. dividirlo, porque caminar... Pues es que te vas a caminar 800 metros y vas hasta la Pues a eso punta de vas. allá. Vas a una unidad deportiva. Sí, Ve qué es lo que está más lejos. Las áreas deportivas y las áreas de recreación, el parque y demás, no vas a llegar y vas a ir con el hospital y el niño a caminar, digo, Yo creo que esto es conceptual, pues. así es. Pero no es real. Adelante, y el que el arquitecto se vea. No es conceptual, ¿Ya es? Pues ya es propuesta, pues es propuesta ya arquitectónica. Sí, pero no es un proyecto ejecutivo. Sí, ante el proyecto conceptual, vaya, como sea que no lleguen ni a concepto. Pues prácticamente, no prácticamente, la idea que vieron en la zonificación, pues aquí es como se vería. ¿Por qué se llegó a este nivel? Porque teníamos que determinar cuánto cuesta. O sea, no nada más era decir, bueno, hay que ver cómo es, dónde está, qué superficie construida tiene, qué elementos hay que meterle, pues para saber cuánto cuesta. Ese es el nivel que requeríamos, ¿no? de precisión. Adelante. Aquí te vas en el avión, llegas bien rápido para caminar. Hay que poner helicópteros para poder. Así es. Oye, todo ese espacio del medio es una plaza. Es la plaza cívica. Es parte de los elementos que vienen en todas las normas y que no se usan aquí. Primero porque no existen, ¿no? O sea, no hay un lugar donde ir, donde llevar a cabo eventos, donde hay concentraciones sociales. Ahí hay gobierno. Sí, hay instalaciones, hay policía, hay bomberos,
hay subdelegaciones administrativas con correos, telégrafos, hay salones, hay un salón, un auditorio, hay gimnasio, la unidad deportiva y demás, ¿no? Adelante. En todos los espacios también se marcó un elemento de identidad en donde y casi todos es el mismo, para que alrededor de donde estuvieras supieras que allá es el subcentro, que fuera fácil de identificarse. Adelante. Estos son vistas distintas de los lugares estos. Adelante. Seguimos en el A, porque aquí eran dos elementos. También hay comercio. Sí, hay espacios para comercios, pero no es generalizado, es decir, lo único que se previó es, mira, si a todos modos se te van a poner, mejor que sácale jugo, ¿no? Adelante. Desde la plaza, adelante. Este ya es el del Xochimilco. Aquí esta superficie que existe aquí se determinó que se utilizara este polígono porque colindaba con una zona federal. Entonces, al colindar con una zona federal era posible aumentar la superficie. Aquí hay superficies disponibles, pero están mucho más abajo, entonces se iban desubicando respecto a su centro geográfico. Entonces este es el lugar donde identificamos que era adquiriendo esto o adjudicándose lo que se quiera, se podía disponer de todo esto. Y aquí la solución fue el mismo partido, pues, el área pública, los elementos que llegan a ella, los elementos construidos, los equipamientos con edificación y los espacios abiertos que son las áreas deportivas y las áreas recreativas, que en este caso se dispusieron así por la colindancia con la laguna campestre. Adelante. Esta es la distribución ya más a detalle con todos estos edificios que son los blanquitos. Se trató de concentrar la edificación lo más relacionada pues con el espacio público de acceso. Adelante. Este es desde el estacionamiento, este es el gimnasio, ahí dice que es, no lo alcanzo a leer, pero ahí dice. Gimnasio deportivo, centro deportivo. Bueno, esa es la entrada a la unidad deportiva. ¿Vale? Comercio. Esos son los pequeños comercios alrededor del edificio, ¿vale? El mismo Auditorio municipal. Adelante. Pues de la plaza de acceso, ¿cómo se vería en este caso el sector K? ¿Vale? Este es el Valle de Puebla, es lo que les comentaba. Hay dos espacios, y los más cercanos, entre ellos todo lo más está desarrollado o por desarrollarse o en proceso de desarrollo. Entonces en estos fueron las dos zonificaciones, se concentró en su totalidad aquí el parque recreativo y acá todos los deportivos, y la salud y la educación y demás. Adelante. Ahí en Valle Puebla. Hay un corredor ahí en Valle Puebla, ese que está abajo de la servidumbre de la línea de la CFE. Sí, pero no te va a dar la supervisión de la comisión para hacer esto. Sí se pueden hacer cosas, ¿no? Yo lo que digo es que puede ser parte de ese equipamiento. Pero no coincide con la disponibilidad, o sea, no pasa por aquí. Ese ejemplo lo vas a ver en otro, que es el que no estaba incluido, pero nosotros, como ya lo habíamos hecho, lo metimos. Porque todo esto es para el sector Valle de Puebla, ¿no? Sí. Estos así no están iguales, o sea, nomás que para que cupieran se traslaparon, o sea, esto va más acá. Pero este es el estacionamiento, la plaza, las edificaciones, las áreas abiertas acá y acá el parque recreativo, ¿no? Adelante. Este es el caso de su placita, la Sotota, los mismos elementos. Adelante. Este es el ingreso al otro módulo que está enfrente. Adelante. ¿Cómo se verían ellos? Adelante. Y este es un caso que no estaba incluido en nuestro contrato y que nosotros incorporamos y lo homologamos con esto, porque fue de un desarrollo de un plan maestro de 200 hectáreas
en donde se aplicó el criterio este que mencionábamos de que trataran de concentrar estas donaciones. Aquí, este es el derecho de vía de unas líneas de alta tensión, esta línea de aquí y esta línea de acá. Hicimos coincidir el equipamiento aquí y acá, y lo primero que hizo el ayuntamiento fue regañarnos y decir que les queríamos ver la cara de mensos y que queríamos darles la parte más mala. Y no, lo único que hicimos fue, no dimos menos donación, o sea, esta no es donación. La donación es esta y la donación es esta. Lo que pasa es que si tú la pones aquí y la pones acá, entonces la sumas y se te hace más grande. Después hicimos el anteproyecto de esas zonas para que vieran que sí se utilizaba, que sí crecía la superficie, y ya supuestamente fueron autorizados así, ¿no? Y este fue el desarrollo. Todas las áreas que están aquí son las que pueden estar entre las líneas de retención y a la distancia que lo requieren, o sea, que no están a 30 metros de la línea y que a 50 metros de la línea, todo eso se respeta, y esta es parte de una donación al Estado, que es para un jardín de niños, una primaria y una secundaria, y acá sí viene que los bomberos y la subdelegación y demás. Acá esta es parte de este parque, acá está el Seguro Social, una preparatoria, guarderías y funerarias y demás. Entonces se concentró todo esto y se logró proponerle al gobierno que las concentrara y se lograra un subcentro de equipamiento, y el gobierno lo aceptó, pero nomás aceptó la reserva y no aceptó hacerlo, ¿no? Y estos fueron los elementos que se lograron en ese caso, ¿no? La línea de alta tensión, y la ven, donde ven líneas de alta tensión, lo que van a ver son muladares, zonas tiradas, cuidado, peligrosas. De esta manera creemos que de alguna forma se usan, pues, y se cuidan. Sí, yo por eso me refería, bueno, porque pero no es el caso aquí son dos, aquí son tres líneas de pasaje por ahí, ¿no? Son de pase allá, pero se supone que la CFE debería cuidarlas, mantenerlas constantemente, y no pasa. Entonces, aplicar el modelo que tienes tú propuesto, pues es una manera de utilizarlo y de mantenerlo en buenas condiciones. Así es. Adelante. Otras vistas, ¿tienen? Vistas de lo mismo, adelante. Espérate, sí, ahí sí. Bueno, ahí nos pasamos en esa. Ok. En el antepresupuesto, en la siguiente tabla se presenta un resumen en el cual se puede identificar los importes requeridos para la construcción de los subcentros de equipamiento urbano, incluyendo la adquisición de terrenos para cada uno de los sectores propuestos. Tenemos en esta tabla el sector de que se trata, el importe de la construcción, el porcentaje respecto a la construcción, el importe de la adquisición de terrenos, el porcentaje correspondiente y el total de la inversión requerida. Para estos tres, la inversión total es de 1.265.292, es 1.265.292.000 feria de pesos, de los cuales casi 200 millones de pesos es para adquisición de terrenos, o 200 o 200.000, 200.000, ¿verdad? 200.000 millones para terrenos, 200 millones, sí, 200 millones y 1.075 en el importe de la construcción. ¿Qué nos da esto? Bueno, ¿qué porcentaje es cada uno de ellos? Pues casi todos andan, si se fijan, las inversiones no son muy similares. En este caso son 421 millones, 271, 300, estos son uniformes y este es base. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el menos consolidado era este, y los otros estaban más consolidados, necesitaban menos. Pero finalmente no te da una idea de lo que deberías de hacer en toda la ciudad, de lo que podrías hacer en toda la ciudad. ¿Hablaron de la tierra sin libro? ¿Perdón? ¿Hablaron de la tierra? No. ¿Cómo lo? No, hay unas tablas aparte, en cada uno se evaluó cada una de las reservas que se tenían para poder, las que necesitabas comprar para saber cuánto te costaban. Y aparte se evaluaron todas las que había para poder decir, a ver, entonces si en esta zona tenemos tantas hectáreas,
¿Por qué no las permutas por estas? Para que no tengas que comprar todo. Y en todos los casos tenían más tierra disponible que no se requería para otros equipamientos, ¿no? que pudieras utilizarlas. O sea que con la permuta esa, esos 200 millones no se No necesitan. y si las vendieras todas, te sobraba. Entonces, este antepresupuesto, que son de los 1.075 millones de pesos, era... ¿Qué dice aquí? Importe privativo. Privativo. Ah, ok. Era para identificar cuánto valía cada cosa, pero como hay cosas que son de todos, pues no podías asignarle ese valor a cada uno, sino era de todos. Quiere decir que para el sistema de educación y cultura necesitabas 196 millones de pesos, y de áreas de obras que serían comunes serían 7.000, entonces tenías 204.000 millones. Bueno, 204 millones. En el caso del subsistema de salud y asistencia social eran 247, de los cuales 5.000 eran eran 247 de inversión, 5.000 de 5 millones de áreas comunes, y así. Cada uno de ellos nos da un total de 976 millones de áreas privativas, pues, de cada quien, y casi 100 millones de áreas comunes nos daban 1.075 millones de pesos en cuanto a inversión. Adelante. En conclusión, y faltan muchas cosas. En todos los sectores existe déficit de equipamiento. Las áreas que presentan mayor rezago en el equipamiento urbano son aquellas que se encuentran en la periferia de la ciudad, y dentro de las cuales están los 4 sectores. Zonas con mayor déficit en niveles de urbanización, pavimentación y rutas de transporte. Que viene asociado, no hay equipamiento y no hay transporte, ¿no? O sea, que parece que están como relacionados. El déficit de equipamiento territorial es el más agudo, ya que prácticamente no existen concentraciones de equipamiento a nivel sector, o sea, subcentros de equipamiento, característica producto del crecimiento tradicional en Mexicali. En cuanto al desarrollo social, los sectores periféricos desprovistos de equipamiento, con altos índices de incidencia delictiva, con inseguridad, deserción escolar, violencia familiar, sobre todo en lo que respecta a la escasez o ausencia de equipamiento recreativo y de asistencia social. La situación socioeconómica en la periferia es disímil. Porcentaje muy bajo de la población económicamente activa. Población ocupada rebasa el 90%, porcentaje que deja entrever que la existencia de equipamientos recreativos, deportivos y culturales son necesarios para la distracción y entretenimiento en esta población. O sea, coincidentemente, donde no hay equipamiento, la población está toda ocupada, pero digo, ocupada en cuanto a trabajo, pero no hay que hacer. Tienen con qué pagar y cosas, pero no tienen que hacer. Adelante. El resumen de inversión por el sector para la acción de centros de equipamiento urbano, aquí lo que hicimos es, en el sector A, K, N y G, los 1.075 millones de pesos, que es la construcción, el importe de adquisición de terrenos, que son los 190 millones de pesos, el total de inversión requerida son los 1.265 millones de pesos, el valor de los terrenos de donación disponibles para permuta o venta son 205 millones de pesos. O sea, tú necesitas 190 y tienes 205 millones de pesos. 285, o sea, que realmente si tú se los quitas aquí tendrías que erogar 979 en lugar de los 1.200 y feria, ¿no? Y viene esto por cada uno de los sectores. El porcentaje de la población atendida son 577.000 habitantes los que atenderían esos 4 subcentros, ¿no? El costo por persona nos da, en el caso del sector A, 2.382. El costo por familia, 10.030 pesos. En el K, 1.708.25, 7.192. Y así sucesivamente. O sea, el más caro obviamente son los santorales, que te da casi pues, un 80% más de las necesidades de los otros, ¿no? Y que al sumarlos pues te podría dar un promedio, pero no es
no es lo ideal. Adelante. ¿Es por familia? Lo que es esto lo divides entre ¿Existe 4. o el potencial? No, el potencial es de los 577,000. Porque además los subcentros son para la población total. O sea, también pudieras decir, este es el total y lo puedo ir haciendo en etapas, no considerando todo para que vaya creciendo. Pero si no tienes la tierra, desde un principio nunca va a existir un subcentro. Así es. Adelante. Adelante. El análisis de adquisición de terrenos para la creación de centros de equipamiento urbano en Mexicali, en el sector K, la superficie de donaciones municipales disponibles son estas, el valor es este, el valor de terrenos de donaciones disponibles es este, o sea, la multiplicación de esto por esto, los terrenos requeridos en hectáreas, el valor de venta o permuta por hectárea de los terrenos, el valor de terrenos requeridos, la diferencia entre la superficie en hectáreas y la diferencia en valor. Es lo que tú preguntabas, o sea, si hay un precio de acuerdo a cada zona diferenciado, y ahí es donde se hacían las permutas para saber cuánto es lo que necesitas. A ver, ahí no le Para cambié esos 3 millones de valor de venta. ¿Es 3 millones por hectárea? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, porque son hectáreas aquí. Adelante. En cuanto al desarrollo económico, la creación de estos centros de equipamiento, por un lado, resuelven problemas sociales y urbanos importantes y urgentes, pero por otro lado requieren recursos económicos que quizás estén fuera del alcance de los distintos órdenes de gobierno para ser resueltos en forma inmediata y seguramente para los beneficiados. Imposible pues de solventar por ellos mismos. Con la creación de estos 4 centros de equipamiento se beneficiarían 577,000 habitantes, equivalentes a 137,000 familias para el 2025, por lo que esta inversión repercutiría en 1,736,000 pesos por habitante o en 7,312.26 por familia en promedio, ¿no? Ya vimos que uno está más alto y otro está más bajo. Índices muy difíciles de manejar por las zonas de que se trata, ya que no podemos pensar en que la participación para esta inversión se pudiera incluir en las familias beneficiadas, siendo esto un reto casi exclusivo del sector público, el cual tendría que considerarlo como inversión a fondo perdido o como otro subsidio a la vivienda económica, en donde sí podría considerarse la participación del sector privado, o sea, los desarrolladores de vivienda. La inversión en estos centros de equipamiento generaría una derrama económica directa en las zonas, generando empleos temporales durante la construcción y definitivos en la operación de dichos equipamientos, por lo que debemos considerar a estas inversiones no solo como un gasto o necesidad de recursos, sino como una inversión detonadora del desarrollo económico local. Adelante. Del desarrollo ambiental, la falta de atención y mantenimiento de los elementos existentes, principalmente parques y áreas deportivas, ha resultado en la muerte de especies vegetales, áreas extensas sin cubrepisos, que aportan una gran cantidad de polvo al aire y de manera general espacios con basura, grafiteados y descuidados en sus márgenes. El impacto más importante lo representan los desplazamientos innecesarios de personas y de vehículos a satisfacer sus necesidades de equipamiento a otros lugares por no contar con estas facilidades en los sectores a que se pertenecen, provocando una mayor contaminación del aire y un mayor consumo de recursos no renovables como la gasolina. En cuanto al desarrollo institucional, no existe una estructura de coordinación para la construcción, financiamiento y operación de centros de equipamiento. No existe un organismo que determine las necesidades de equipamiento de la población a nivel ciudad o municipio, que gestione, norme y dé un seguimiento y control a la creación, operación, administración de las concentraciones de equipamiento. La falta de coordinación, planeación y gestión necesarias para que estos proyectos de participación multilateral actualmente se puedan realizar. Adelante. En una continuación de esto, es una recomendación importante es que institucionalmente se considere para la operación, administración, financiamiento e inversión a estos centros bajo la modalidad de un régimen de propiedad en condominio, o por lo menos en cuanto a las aportaciones de terrenos y en áreas comunes un individuo, para que esto facilite la operación de recursos, la operación y la administración de estos centros. De igual manera, se recomendaría realizar evaluaciones de los avances de cobertura por cada elemento de equipamiento, las dinámicas urbanas que se generan a partir de la creación de nuevas concentraciones de equipamiento, el cumplimiento de las acciones relacionadas con la creación o mejoramiento de estos elementos, así como la realización de estudios de factibilidad, impacto urbano y vial que respalden la construcción de elementos de equipamiento. Es importante señalar que el organismo descrito
comité, comisión, fideicomiso, etcétera, tiene una función de coordinación principalmente, ya que son muchas las instancias, los recursos y las actividades de gestión y promoción que participan en este proceso, por lo que creemos que debiera ser el nivel municipal quien presidiera este organismo, ya que en este nivel, que es en este nivel donde se requiere la mayor superficie de reservas, el 87.41%, y la mayor necesidad de inversión en concentraciones de equipamiento, el 68%, y que además es el nivel más cercano a las comunidades e integrantes del sector privado que debieran participar, por lo que enlistamos las dependencias que en primera instancia debieran participar. Adelante. Del nivel municipal son estas, del estatal estas y del federal estas. ¿Por qué determinamos que esto estuviera ahí? Pues, alguna de las razones de que nos dio esta era la superficie de terreno que se requería para cada una de ellas, ¿no? Y estos son los datos que nos dan algunas de las ideas. Adelante. Bueno, pues esto fue el estudio. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, ven para siempre. Donde hablas de las inversiones y se pregunta lo que comentábamos de que está contemplado para atender a la población total de ese sector. ¿Borras el que te dije, por favor? No habría, no sería interesante tener un dato en números de cuánto sería, digamos, la inversión inicial o la demanda en este momento de ese equipamiento al momento en el que estamos. ¿Sí? Pues sí, yo terminar la pregunta. Estamos en el 2025, pero no en este momento. Sin embargo, obviamente, ¿cuál sería el monto, el déficit del monto en el momento actual? Porque eso luego hace que la asignación de recursos para llegar al 2025 pudiera medio programarse. Y bueno, ahorita necesito tantos millones de pesos y después sí puedo a lo mejor ya empezar a organizar más mis recursos. Sí, aquí lo que sucede es que lo que está cuantificado son 4 subcentros de equipamiento para que salieran datos, para que se pudiera hacer un estudio integral de toda el área urbana. Que aquí faltan más cosas, porque esto es nada más la ciudad de Mexicali y faltaría hacer todo el municipio. O sea, es como decir, mira, así se podría hacer y ahora ando bien y completo. O sea, no llegaste a la primera parte, José Luis, en donde explicamos de qué se suponía que debiera hacer ese estudio y qué fue lo que realmente sucedió. Pero finalmente es cierto. Te quiero decir que hicimos un 300% más del trabajo que nos fue contratado. Sí, pero y que salimos mal, aparte. En la conclusión de que ya tienes una serie de datos. Así sí se podía. Tú dices, oye, y en este momento, ahorita ese es el número por respecto a esta gente. Porque ya sacaste hasta un monto por familia o por habitante. Pero ahorita, este es lo que está faltando ahorita para estar. El problema es que tendrías que sacarlo, porque si te fijas que hay unos que están completamente desfasados, ¿no? O sea, uno te cuesta casi 500 millones de pesos y otro te cuesta 250. El problema es que los que analizamos fueron los que nos dijeron, no los que te ejemplificaban las distintas circunstancias de todos los sectores. Si nosotros hubiéramos tenido 3 sectores o 4 sectores que nos dijeran, donde esté muy vacío, te cuesta tanto, donde no esto, donde no esto otro, entonces sí pudieras agarrar estos parámetros y hacer lo que tú dices. No, yo estoy de acuerdo que tiene sus limitaciones por las condicionantes que impusieron, pero sin embargo, la visualización de la estrategia que estás planteando es la concentración en un solo punto de todo el equipamiento. No, de lo que es del nivel de subcentro de equipamiento. Por eso, de todo el equipamiento que es a este nivel. O sea, tu concepto de subcentro es un solo predio en términos generales, aunque en uno te viste forzado a dividirlo en dos. ¿Okay? Creo que es demasiado espacio para llegar a consolidarse y que sea operativamente, digamos, funcional. Primero porque no lo necesitas todo ahorita, sino que las necesidades las vas a ir distribuyendo en el tiempo.
y eso tiene un impacto con respecto a las necesidades de inversión de toda la unidad completa. O sea, si hubiera en una área cercana la distribución de predios diferenciales y además relacionados, o sea, el problema principal se me hace es que el subcentro no es nada más el equipamiento. El subcentro son actividades comerciales, actividades de oficinas, actividades de otro tipo de cosas que tienen que estar relacionadas con esto. Y aquí haces una segregación espacial exclusivamente del equipamiento público, no lo integras con los otros elementos. Y creo que deberían de estar integrados. Y eso te permitiría facilitarle la estructuración y la organización. Eso estaría sujeto a discusión. Ahorita yo ya no puedo quedarme a discutir. Te dije que hicimos un análisis de las conceptualizaciones, que aquí no está plasmado, en donde cuáles eran los beneficios o retos y oportunidades de concentrarlo de una manera o de disgregarlo, y esta fue una evaluación. Pero pues eso es lo que más nos interesaría en todo caso. Pero eso es lo que hay aquí. Lo que tratamos de generar aquí son políticas específicas de atención de equipamiento urbano. Entonces, pues con ver uno de ellos conceptualmente ya explicas, y es mucho más interesante si nos pudieras explicar esas alternativas que se analizaron, ¿verdad? Con mucho gusto, pero ahorita no puedo. Está bien. Sí, ahorita me tengo que retirar. Y sí, tiene más que ver con las distintas opiniones de las personas que toman las decisiones, con lo que realmente, o en una forma analítica, te dé una respuesta. Es decir, yo te aseguro que un funcionario público te va a decir, no, nunca lo vamos a hacer, no, está muy grande, no, pues muy chiquitos, ahorita para qué. Entonces, pero son visiones de cada quien, ¿no? Y todo se refleja en, no, pues que yo creo que la opción en un estudio serio y completo debiese ser, analiza realmente, o sea, analíticamente, lo que sucedería con lo que tú dices, con lo que está aquí, con lo que está allá y con lo que está allá. O sea, este es un concepto, es un desarrollo que es cuantificable para poder determinar estrategias más generales, en las cuales de ahí puedes decir, no, concluimos que así no, que va a ser como dice él o como dice el otro, porque ya no analizamos en todos los aspectos y es así. Pero de acuerdo a lo que nosotros pudimos evaluar, lo que decíamos, mira, si te pones a hacerlo en pedacitos que ahorita desarrollas aquí y luego desarrollas acá, llega otro funcionario y el que tú dijiste que iba a hacer así ya desapareció y lo vendieron. O sea, aquí la cosa que decían, mira, asegúralo todo. Perdón, no es eso. Es que, bueno, de lo que yo he visto, lo que dijimos es que precisamente se trataba de que nadie le estuviera reinventando, decir, no, pues mejor hagámoslo rastro, ¿no? No, yo creo que dijimos que sí era importante garantizar el equipamiento en los predios en los que fueran los más convenientes, ¿no? Donde se le fuera ocurriendo a cada autoridad. Yo diría que decir en tu exposición, primero, esta es la tierra que se requiere, ahí está bien, sí, ya va. Y eso, pongámonos a ver ahora sí los mecanismos, sí, primero si consigue la tierra, si es donación anticipada, si es compra, lo que quieras, pero ahí están ya. Eso es una inversión que si vale 100 pesos, ya son 100 pesos lo que tienen que ser ahorita. Entonces, tal vez donde yo estaba queriendo preguntar esto. Van 100 pesos. Luego, ¿qué requerimos ahorita desarrollar en esta etapa en la que hay 1000 gentes? Bueno, a eso. Y tú sabes que donde va Plaza, y donde va el día de mañana va Correos, los explico, o sea, que vaya construyendo con esa especie de plan maestro. Pero lo que yo quería tratar de dimensionar es cuánto es lo que requiero ahorita como para empezar a decir que es lo que sigue. El paso 2 es decir, a ver, tierra, inversión en estos tipos de equipamiento. Ahora es una cancha de básquetbol y mañana de otras 5, consigan. Pero ahorita no se requiere una canchita porque hay 20 chamacos, no que la tierra dejamos, ¿sabes qué? Por eso lo pensamos hace en 2013,
y entonces en el 2013 pues sí. Nada más quedamos, Samuel, que para la próxima empezamos un ratitico, nomás que expliques esa cosa ya para concluir las presentaciones, ¿no? ¿Sí? Sí. Correcto. Y no sé si se puede hacer eso, que podamos hacer un número. Y concluimos en la siguiente reunión ya todas las presentaciones. ¿Cuánto puede ser eso? ¿Cuánto puede ser lo de ahorita? No, o sea, como primer paso. No sé si. Sí, sí. Muchas gracias. Vaya, por permiso, buenas noches. ¿Para Samuel? Yo para ella. ¿Y nuestro secretario? Ahí está. Ahora vente para acá, que ahora tú presides. Ahora que está, Ahí está el presidente va a presentar ahora lo del equipamiento urbano. Sí, las normas, este también es un estudio que se hizo ya hace más de 6-7 años, en base a la necesidad que se tiene de homogeneizar y homologar los procesos de interpretación de las diferentes normas que aplican a los planes de desarrollo urbano, a las autorizaciones de los usos del suelo. Entonces, en base a que en el Estado no existe una normatividad oficial, de hecho a nivel nacional, para las obras privadas no hay nada oficial, lo único que hay son las normas que cada una de las instancias de gobierno federal ha elaborado para sus obras en particular, el Seguro Social, el Infonavit en su momento, la SCT, y las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas que son para regular más actividades de producción que para regular aspectos urbanos. En base a esa necesidad, pues el gobierno hace ya 6 años hizo un intento de generar estas normas, se quedó en estudio y se quedó nada más en el proceso de su validación o de su repartición para que las diferentes autoridades de los ayuntamientos en ese momento y los particulares, los órganos que se dedicaban a hacer estos estudios, pues lo alimentaran, lo pudieran complementar para mejorar ese estudio, pero siempre con una visión que son normas para homogenizar a nivel estatal, sin llegar a un detalle tan particular como sería llegar a ser un programa parcial, aunque este producto sí también trata de homologar el proceso de planeación en los diferentes planes, tanto estatales como municipales, para que los municipios se homologuen en los criterios de zonificación, de usos del suelo, porque no hay, la ley, si bien dice un marco general de cuál es el contenido que deben de tener un plan municipal, un programa de centro de población, no especifica cuáles son esos usos del suelo, esa clasificación de uso del suelo, esas claves, esas formas en que se deben de vertir los usos del suelo en un plan. Entonces, con ese criterio empezamos con el objeto, que básicamente fue pues ordenar en forma todos los contenidos en su aplicación en todos los conceptos que aplica el desarrollo urbano. ¿Y cuáles son esos conceptos? Básicamente van a ser 2, que son la zonificación y los usos del suelo. Entonces, el trabajo se generalizó en 3 grandes etapas. Obviamente, como les mencionaba, la siguiente por favor, hacia quienes van dirigidos estos, pues a todas las personas que están involucradas, tanto del gobierno como de entes privados, en la planificación urbana, y precisamente para eso se hace ese trabajo, para que en forma interdisciplinaria participen no nada más los urbanistas, sino algunas áreas como son las de ecología o como son de las actividades económicas que pudieran vertir. Esa fue la etapa en que nos faltó, es decir, llevárselos a la iniciativa privada, a las cámaras de comercio, a los que les pudieran en un determinado momento afectar la ubicación o la determinación de un impacto de un uso. Adelante. Entonces, aquí lo que traigo no es la descripción de todo el contenido, es un documento muy grande, es decir,
tiene más de 500 cuartillas, más un anexo de otras tantas, es decir, es un volumen muy pesado, donde básicamente lo que les voy a explicar ahorita, voy a tratar de ejemplificar lo más posible el índice general del trabajo, es decir, el contenido que trae. Es decir, si no me metería ahorita como Samuel a detallar y saldrían muchos cuestionamientos. Pero sí es factible tener ese documento. Ya lo tiene, junto con la presentación le di el documento, viene el documento completo. Quiero informar. Sí, podemos subirlo al sitio. Sí, es un estudio que está retomando la información, es decir, no estamos inventando el hilo negro, estamos retomando la información existente tanto a nivel nacional como dentro de los diferentes estados que han generado diferentes documentos de planeación urbana y normatividad, y algunos otros de otros países, España, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, que han llevado un poquito de avance también en materia de sus documentos de zonificación de suelo. Salud. Aquí algo curioso que debemos de mencionar es que a nivel latinoamericano, en la mayoría de los países sudamericanos, el Estado es el que regula la zonificación, es decir, las normas son estatales, es decir, y los municipios nada más se adhieren a ellas en sus documentos de planeación, pero el Estado es el que genera, cosa que aquí en México no ha pasado. Aquí en México lo que hemos hecho fue los trabajos que tiene Sedesol a nivel de normas, pero no oficiales, es decir, no tienen la fuerza jurídica que le da un documento publicado en el diario oficial. Es decir, yo en forma particular las puedo tomar o no las puedo tomar si me conviene o no me conviene, es decir, las uso como un elemento nada más de justificar en base a que no hay más. Entonces, en ese sentido, estas normas adquieren esa importancia en el sentido de que la intención es de que una vez generadas se publiquen, se oficialicen y que rijan en todo el estado, en todos los municipios. Les mencionaba, el cuerpo principal está en 3 grandes apartados, lo que son las generalidades, lo que es la zonificación y lo que son los usos del suelo. No está así el índice, es decir, está disperso, el índice está disperso, y voy a tratar de nada más de concentrar esos 3 grandes apartados en que está conceptualizado el documento. En las generalidades pues se explica cómo se hizo, cuál es el objeto del trabajo, algo que ya les mencioné, los niveles de cómo se elaboró el documento, es decir, quiénes participaron, a quién se le convocó. Es decir, quiero mencionarles que de lo poco que se pudo consultar, pues se mandaron a los colegios de arquitectos y colegios de ingenieros en su momento para que virtieran información. Quiero decirles que, como siempre, la aportación no fue muy así nutrida, es decir, fueron básicamente comentarios de que qué bueno que lo hagan, qué bueno, y nos dicen ya cuando esté el trabajo terminado para ver qué podemos opinar. Pero así así es, pero no hubo esa participación así que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, este documento, dentro del marco conceptual, pues retoma todos los instrumentos jurídicos que hay, los planes a nivel nacional que se elaboraron, los programas más importantes de algunos estados, de los principales estados, los PDUCP, es decir, porque cada estado, aunque parezca mentira, aunque si bien la estructura urbana es muy similar, varían en algunos conceptos. Entonces queríamos homologar o encontrar esos criterios más homogéneos a nivel nacional para nosotros retomarlos y decir, estamos en congruencia a nivel nacional con todos los estados, ¿no? Entonces, igualmente se revisaron leyes, se revisaron reglamentos, todos en materia urbana, también de los principales estados y municipios. Y con eso lo que encontramos es que en general a nivel nacional, en un fácil, sin pecar, en un 80% a un 90%, todos seguimos más o menos un criterio muy homogéneo en materia de los planes, de la homogenización, obviamente porque tenemos un elemento rector jurídico, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, que sí estableció criterios de cómo elaborar las leyes y de cómo deben de participar tanto de la federación, el estado y el municipio en la planeación urbana. Entonces, eso ha hecho que a nivel nacional, sin pecar, en un 80-90% seamos muy similares, pero hay un 10% que en algunos estados sí pesan. Por ejemplo, en el Distrito Federal, que son de los primeros estados que han manejado la famosa definición de polígonos de actuación, que les ha servido para hacer transferencias de
potencialidades de desarrollo urbano, que en el DF ya lo han hecho. De hecho, a mí me tocó en el 2000 ir al Distrito Federal y estaban haciendo la primera transferencia de suelo urbano en el Distrito Federal en base a su ley, la entonces ley que tenía, porque ya ha cambiado como dos o tres veces la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal. También un documento que sirvió fuerte de base en esto fue el primer reglamento de zonificación y uso del suelo que hubo en México, que fue el reglamento de Jalisco, uno de los reglamentos más completos. Ya había otro que había hecho también el Distrito Federal, pero era más genérico. El que lo completó, lo llevó a un detalle más de programa parcial, de clasificación de uso del suelo, el que lo completó más fue el de Jalisco. Y es el que ha servido de base para la mayoría de los estados que han elaborado sus reglamentos de zonificación como referencia. Otro de los apartados, que fue el marco jurídico, los planes y programas de desarrollo urbano, adelante, fueron la definición de las autoridades, es decir, conforme al marco jurídico, pues se dieron las competencias que tiene tanto el Estado, como tiene el municipio, como la federación. Adelante. Después se clasificaron en forma muy general lo que es las caracterizaciones de los usos del suelo, se definieron, se hicieron definiciones antes de empezar a lo que es ya propiamente la zonificación. Todo esto que estoy hablando hasta aquí es lo que es el marco general, es decir, son los antecedentes. Ya a partir de la siguiente filmina empezamos con lo que es la zonificación, y la zonificación está también dividida en dos grandes apartados, lo que es el ordenamiento territorial y lo que es la planeación urbana. Entendiendo el ordenamiento territorial como esos programas regionales que son más allá de los centros de población, de lo que son las áreas urbanas. A eso estamos conceptualizando y retomando con todas las definiciones que trae la ley general, la ley de desarrollo urbano y algunas ideas, pues se establecieron las grandes zonificaciones que debe de tener un ordenamiento territorial. De hecho, nuestra ley establece un modelo de ordenamiento territorial, una clasificación de suelo que ahí se retoma. Y a su vez, entendiendo como ordenamiento territorial la definición, la elaboración de planes o la zonificación a través de los planes, pues se describen, así como trae la ley de desarrollo urbano, cada uno de los planes estatales, regionales, de conurbación, se describen esos contenidos, esos elementos o componentes que la ley no trae. Entonces se les complementan. La intención de esto es precisamente complementar todas esas especificaciones que no trae nuestra ley. Quiero hacerles mencionar que en la ley de desarrollo urbano establece que el Estado tiene que elaborar un reglamento de zonificación y uso del suelo, que no ha elaborado. Entonces, se decidió, en lugar de hacer ese reglamento, que básicamente, más que reglamento, es una normatividad, lo que establece el reglamento de Jalisco, es por el cual, en lugar de hacer un reglamento, se decidió hacer esta normatividad. El problema es que no se llegó a oficializar. Dentro de los más componentes, ya vamos en el nivel municipal, también se retoman los planes municipales y su clasificación. Esto se conceptualiza entre planes estatales y planes municipales. Una vez que ya están establecidos los criterios de contenidos en materia de zonificación, pasamos a lo que es la planeación urbana, ya lo que son los planes y programas en forma particular, y donde se retoman las definiciones y conceptos que trae la ley de desarrollo urbano en materia de áreas urbanas, áreas urbanizables, no urbanizables, y se establecen ahí una clasificación, se comienzan a tipificar con claves ese tipo de áreas que deben tener un PUCP, un programa de desarrollo urbano. Y en la siguiente filmina se comienzan a establecer las grandes zonificaciones que hay, que a nivel nacional se conocen como zonificación primaria y zonificación secundaria, donde la zonificación primaria pues es la delimitación del centro de población, las áreas urbanas, las áreas de crecimiento y las áreas de conservación, que es lo que así define la Ley General de Asentamientos Humanos. Y ya posteriormente, la siguiente filmina, es decir, están todos los usos de suelo que establece un PUCP, es decir, tratando de retomar toda la simbología que trae el PUCP de Mexicali y el de Tijuana, que son los documentos más pesados que hay en materia de zonificación. Quiero decirles que hay diferencias en usos, y uno de los problemas que tenemos a nivel estatal cuando pedimos
¿Qué cantidad de uso del suelo hay habitacional, comercial, industrial? Quiero decirles que no está claro la información que nos mandan cada uno de los municipios. Entonces, nos cuesta trabajo ahorita decir, en el estado hay tanta área de suelo urbano en materia de industria, de equipamiento, no hay, porque los 5 municipios le nombran diferente o clasifican diferente y mezclan de repente, hacen usos mixtos, y esos usos mixtos de repente hacen que no podamos sintetizar así en forma global los diferentes usos. Esto pretende de homogeneizarlos, que en el momento que hagan un PDSP todos tomen la misma simbología, que no inventen, que no creen, salvo que sea necesario para alguna otra actividad en particular que le pegue a Ensenada, le pegue a Tecate o a Rosarito. La siguiente, y entramos a lo que es la zonificación secundaria, que ahí ya nos entramos de lleno a las áreas, a la definición de lo que pudieran ser los desarrollos habitacionales en forma interna de un centro de población. Identificamos los suelos rústicos, los suelos urbanos, los suelos habitacionales, mixtos, y comenzamos a hacer una clasificación ya muy detallada, no fácil. Muy detallada. Iba a decir pormenorizada, más detallada, de lo que son precisamente los diferentes usos habitacionales, comerciales, adelante, las densidades de ocupación, las industrias, es decir, identificamos clasificaciones muy a detalle que ahorita no las tenemos. De todos los usos, por ejemplo, que no tenemos una. Entonces comenzamos, obviamente, retomando las diferentes clasificaciones que traen los planes nacionales, los planes estatales, es decir, para homologar, y algunos otros estados. En materia de equipamiento, retomamos lo que son todos los lo que trae la normatividad de SEDESOL, la tomamos de base, más hacemos la limpieza de lo que no aplica para el Estado o lo que ya no aplica en forma actual al Estado. Y así nos vamos por toda la clasificación que trae el equipamiento de comercio, de servicios urbanos, de educación, de comunicación, todo lo que ya lo vimos en la clase pasada en materia de la normatividad de SEDESOL, lo retomamos, se uniformiza y se establecen criterios y definiciones y claves que no tenemos, precisamente para que también a través de las diferentes representaciones gráficas de los planes todos usemos una misma simbología que ahorita todo el mundo usamos. Cada municipio usa la que mejor, lo que mejor entiende, ¿no? Nos vamos a infraestructura urbana, es decir, siguiendo los usos del suelo, y entramos a lo que es la vialidad en el inciso D. Siguiente. Ahí. Quiero mencionarles que aquí ya estamos en los usos del suelo ya a nivel de detalle, y de repente por ejemplo, se pondera más que otros usos, porque en materia de vialidad hay mucho que en nuestra normatividad urbana no retomamos, no existe a nivel. Entonces retomamos mucha información que hay de otros estados y sobre todo el STT en materia de clasificación de vialidades internas de las ciudades, que no las tenemos definidas. Nada más ponemos vialidades principales, secundarias y colectoras, y paren los demás. Entonces retomamos la clasificación para establecer los dimensionamientos que tiene la SCT. Tiene una muy amplia clasificación y buena de lo que deben ser las ciudades las vialidades dentro de las ciudades, que no están oficiales, no están oficializadas. Estamos tratando de retomar, es decir, justificar el por qué la vialidad de doble sentido debe tener 15 o 16 metros, por qué un solo sentido debe tener 12 metros, porque si lo trae la SCT. Nada más nosotros no las tomamos, pero como es normatividad para el SCT, no la podemos aplicar o obligar a un particular, porque lo único que hacemos es lo que tiene nuestro reglamento de fraccionamientos, por ejemplo, en Baja California. Fuera de eso no podemos pedir más o menos. Pero también tenemos las normas técnicas sí, pero no son para los particulares, no las aplicamos directamente a los desarrollos de fraccionamientos. Los usamos para las vialidades de SIDUE, las vialidades estatales, pero no trae a nivel local, es decir, no llegan a ese nivel como las de SCT. SCT llegan un poquito más detalle. Eso nos dimos cuenta cuando se estuvo bajando toda la información normativa de la SCT.
Hablan de vialidades de 32 metros, 40 metros. Sí, sí, no, yo estoy hablando de 12, de 15 ya urbanas, que no las traen así, las vialidades internas dentro de la ciudad, que de ahí nos estamos pasando también el SCT. Y lineamientos viales, lo siguiente, consideraciones generales, es decir, cómo se deben hacer las guarniciones, las banquetas, las calzadas, que mucho de esto ya lo trae también la SCT y no las bajamos nosotros, es decir, a nivel de ciudades no las bajamos. Entonces, las estamos retomando, se están aplicando y se establecen el criterio general de las vialidades, vialidad primaria, vialidad de acceso controlado, secundaria, local, peatonales, ciclopistas, algo que no tenemos aquí definido, por ejemplo, en Baja California, no tenemos una definición de ciclopistas ni cómo deben ser ni cómo tomar, pues aquí se están ya tomando en cuenta, es decir, dentro de lo existente. Quiero decirles que no hay mucho detalle porque también hace 8 años esto apenas eran novedades y estaban tomando de otros países. Creo que esto de ciclopista lo tomamos de otros países. La ciclopista no es una calle para bicicletas. No, es infraestructura urbana. No, es que ahí dice ciclopistas. Ajá, sí, La ciclopista es otra cosa. Ah, ok, No es una vialidad para bicicletas. Sí, forma parte de la infraestructura vial. Y dentro de este concepto, dentro de lo que es vialidad, vimos también los conceptos de transporte urbano, ¿no? Es decir, la siguiente, donde también analizamos las diferentes características por su peso, es decir, cómo afectan a las vialidades, cómo hay que tomarles algunos criterios de cómo autorizarlas. Es decir, los detalles están ahí adentro, ¿no? Es decir, es mucha información la que se tiene en estos documentos, aunque también, como les menciono, no tratamos de que sea una normatividad limitativa, sino que nos sirva de base para poder nosotros, dependiendo de las necesidades, irla abundando. Con que se vayan presentando los diferentes desarrollos. Se pueden ir puliendo, se pueden ir mejorando. En México no se usaban los dobles pisos, ya se usan, pero no está en la normatividad para poder utilizar. Por ejemplo, en California no podemos utilizar un doble nivel porque no está. Acuérdense que las autoridades, y es algo muy importante que se nos olvida también, es que las autoridades nada más podemos autorizar lo que los documentos oficiales nos permitan. No podemos inventar el hilo negro. ¿Por qué? Porque para eso estamos para hacer cumplir leyes, reglamentos y normas. Y si en una normatividad no es correcto eso. Sí, así claro es. que puedes hacer un doble piso. No puedo. Claro Si no está definido, ¿qué te lo impide? Me lo impide que no existe. La inexistencia para la autoridad, la inexistencia de algo implica que no lo puedo hacer. Para el particular... No, discúlpame, la autoridad no puede hacer nada que no esté normado. Así es. Pero las vialidades están normadas, sin que sean de 2, de 3 o de 20 pisos. No tiene nada que ver con la autorización de una vialidad. Sí, cómo no. Si yo aquí no tengo... son el criterios... El quinto constitucional es otra cosa. Pero se pueden ir ajustando, ¿no? Por eso, es lo que yo digo. Si hay una se puede propuesta, se ajustar. ajusta. Tan fácil como Entonces, decir... te encanta decir que no se pueden hacer las cosas. No. Lo que quiero decir es que la autoridad está limitada en hacer aquello que no le permita, no se le permita. Acuérdate que lo que está autorizada la autoridad, primero, a regular lo que la ley dice, a regular, pero no a limitarse a hacer cosas. Lo ¿sí? mismo. No. Yo no puedo hacer algo. Es más, no. La ley de obra pública me dice... Tú no puedes decirle, oye, yo te voy a regular de que no puedas caminar descalzo, porque no hay ninguna ley que impida a que pueda caminar descalzo. No le puedes impedir eso. Tendrías que justificar y que crear una normatividad específica para prohibirle que ande descalzo. Sí. Eso es lo que dice el quinto constitucional. Sí. Regularlo. O sea, si la ley no dice, oye, está prohibido andar descalzo, tú no le puedes impedir a él andar descalzo. Así es, exactamente. Entonces, si la ley tampoco... Pero la ley no te dice que no puedes hacer dobles pisos. Sí, me dice, la ley de obra pública me dice que yo para hacer una obra tiene que estar en un documento de planeación. Si en el documento de planeación no me dice que puedo hacer un doble piso, no lo puedo hacer.
No, pero no va a aparecer como doble piso. Pues, ¿Por qué vas a decir la diferencia entre una de doble carril, de 4 carriles, bueno, de doble sentido, de un para sentido? eso es la En ningún normatividad. lado dice nada de eso, pues no puedes hacer ni una calle, No, sí, porque sí. no tenemos normatividad de vialidades. Sí, sí hay. No hay normatividad de La vialidades. SC tiene. La SCT tendrá, nosotros no tenemos. Tenemos el reglamento de fraccionamientos y con eso estamos trabajando. En reglamento de fraccionamientos te dice muy limitadas las calles, o sea, y hacemos muchas más calles Así diferentes es. de las que Y hay. ya tenemos normatividad para las carreteras. Ya tenemos desde hace, ¿cuándo lo publicamos? Hace 6, 8 años. También ya dijiste tenemos. que no es de aplicación más que para el, Para el vialidad, gobierno. sí, para el gobierno, son para gobierno, no para los particulares. Los particulares se aplica lo que existe en O sea, que tengo que ser particular para hacer un doble piso. Pudieras hacerlo. Sí, se puede, es decir, de hecho, hay obra que las carreteras las hacen los No, particulares. traes Son obras- algunas diferencias ahí que no son correctas tus interpretaciones constitucionales. A lo mejor no me estoy dando a entender, no me estoy explicando con la claridad, pero sí, lo que sí hay que quedar muy claro que la autoridad nada más puede hacer todo aquello que los documentos le permiten. No, la autoridad nada más puede regular aquellas cosas que tienen perfectamente establecidas dentro de la ley. O sea, la regulación del Estado es hacia los particulares, ¿sí? Y si no está en la ley no los puede regular. Mira, está por ejemplo el ejemplo de los parques. Los parques, por ejemplo, tienen un punto de regulación, por decir estacionamiento, no me acuerdo del dato, pero no te especifica así a detalle qué tantos cajones de estacionamiento llevan, o a lo mejor dice, ¿sabes qué? O no lo menciona. No menciona, no No dice. no dice. Pero no quiere decir que no le puedas poner estacionamientos. O te dicen Pero- que sean niveles. O que O sea, puede ser ahí ya tú estacionario, se los pones a puede discreción. ser aéreo. Pero cuánto es lo mínimo, si te dice 10 cajones, es lo mínimo que le puedes poner, tú no puedes poner 20. Igual en realidad. No. Acuérdense, la normatividad también nos establece mínimos, no máximos. Por Ese es eso. el mínimo. Entonces, Sí. si me establece mínimo de haber una vialidad primaria, pero no quiere decir que yo la pueda hacer de 4 carriles, la puedo hacer de 6. Sí, pero siempre y cuando eso esté especificado en alguna normatividad. No puedes inventar. No puedes O sea, inventar. que no puedes hacer una de 8 carriles porque no aparece en ningún lado. Yo puedo hacer una calle no, mayor de 50 yo me metros. voy a aplicar a las normas que están establecidas y hay estudios para eso es la normatividad. Para En eso se ningún genera. lado están los pasos al nivel. Sí, sí pasa de nivel. La ley de desarrollo urbano lo establece. Lo que sí te dice la ley de obra pública es que tú tienes que tener los estudios previos a la ejecución de la obra. No, ya no. Dice que debe estar en el No. plan de desarrollo urbano. La ley de obra pública del 2002 dice que si quieres hacer una obra pública, tiene que estar especificada en el plan. Contenida en el plan. Pero- Eso sí pero- es cierto. Así es. Pero no tiene que Pero estar no aquí. viene a Sí va a detalle, haber una pues. vialidad, pero no necesariamente que si va a ser de doble piso, si va a ser de subterránea, si va a ser como Ya sea. te viene a El detalle, estudio, pues. obviamente, ya que hagas el estudio va a salir y ese estudio lo que va a hacer es apegarse a la normatividad vigente. Para hablar de la ley de obra pública federal. No va a inventar una vialidad que no esté en la normatividad, eso sí te digo. Eso sí es que te digo. No estás No, más no, rígido que el diablo. No, así es. Bueno, siguiéndole pues, siguiéndole. Entonces, aparte de las vialidades, nos metimos a imagen urbana, a especificar la problemática que hay, se retomaron los reglamentos, los diferentes normas que tienen algunos estados y se señalaron pues, lo básico que hay, ¿no? Así como regular anuncios, diferentes instalaciones, depósitos, antenas, todo lo que afecta a la imagen urbana. Siguiendo en ese mismo criterio, establecimos también, nos metimos al aspecto de riesgo y vulnerabilidad, las zonas que todos los planes de desarrollo urbano deben de detallar y que pues actualmente ya está más penado así por la Constitución, de que no podemos autorizar nada que esté en un plan de desarrollo urbano establecido como zona de riesgo vulnerable, porque tiene sanciones muy severas. Y eso es el documento que les acabo de entregar, es decir, es un documento muy extenso. Lo tiene directo. Todo eso que les acabo de decir. ¿Y podemos viene- tener copia? Sí, se los acabo de Lo vamos entregar. a subir ahí y ahí lo pueden bajar. Ajá. Es un documento. Oye, pero ¿y el equipamiento? Ya lo mencioné. Sí, el equipamiento desde el uso del suelo se desarrolla todo el equipamiento. Los 125. Así es. Sí. Y por eso es un documento muy extenso y hablar de cada uno de ellos ya hablaron la clase pasada.
Y esto obviamente se quedó en estudio, se hizo el borrador y lo que faltó fue precisamente retroalimentar a los colegios, irse a las diferentes instancias de consulta pública para que lo retroalimentaran, corrigiéramos, quitáramos, viéramos hasta dónde pudiéramos afectar económicamente alguna norma, porque las normas a veces son restrictivas, son limitativas, o a veces me pongo en un plan así muy limitativo y restrictivo. Entonces eso sí lo sé. Entonces hay que convocar a los principales actores que les va a afectar, y en ese sentido pues ahí nos quedamos pendientes. Es un trabajo muy extenso, hay que actualizarlo. Ha cambiado un poquito ya la definición de ordenamiento territorial. Actualmente ya lo conceptualizamos en el Estado más como la mezcla entre desarrollo urbano y el medio ambiente, cosa que antes del 2004 no lo estábamos considerando. Era un poquito más divorciado el medio ambiente, o más que el medio ambiente, el aspecto ecológico que actualmente está, son uno solo. El ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico es casi lo mismo, cambian nada más las políticas en materia de desarrollo urbano, y es lo que se diferencia de las políticas ecológicas. Y es un documento que les mencionaba que ya mezcla lo que es el equipamiento con la zonificación de uso de suelo. Esta es la mezcla. Entonces es que ya está consensado con las instancias. Nada más se consultó para alimentarlo, pero no está consensado. Es decir, no tiene, no tiene la consulta de que, oye, esto está bien, yo creo que esto no, requieren ajustes. Eso no está todavía. El proceso para publicarse y oficializar. Ajá, sí, es que formalizarse Pero falta entonces esa parte. Esa parte, ahí se quedó así. ¿Y hay alguna estrategia de cómo echar a andar? La verdad es que la elaboración de normatividad, así como de planes, está muy delegada. Mucho de lo que es la actividad de gobierno en recursos estaba dirigida a hacer obra. Entonces se hace un estudio muchas veces, un plan, básicamente porque la obra nos lo va a pedir. Entonces actualizamos, y aparte por cumplir un poquito con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, cada 6 años por ley se tiene que actualizar. Entonces, en ese proceso se ha estado actualizando cada 6 años, aunque la misma ley dice que se tiene que estar revisando anualmente. Ese proceso de revisar anualmente no se ha hecho, y cada 6 años se revisa, igual que los municipales. Entonces, los recursos, porque eso requiere de recursos, tiempo, dedicación, contratar a alguien para que haga todo ese proceso, no es fácil. Y aparte, las áreas de planeación, sabemos muy bien que en todo el estado, en lugar de crecer, han reducido, son chicas, están reducidas a su mínima expresión. Entonces, 3-4 gentes para regular todo el estado, supervisar todo el estado, todas las funciones que tiene establecida la ley de desarrollo urbano, son pocas gentes. Sí hace falta reforzar los cuerpos técnicos, que no hay. Oye, Guadalupe, ¿y el reglamento de zonificación y uso del suelo qué onda? Ese lo decidimos. De hecho, la política hace muchos años, fue allá por el 2002-2004, se decidió que los municipios hicieran reglamentos, que el Estado no hiciera un reglamento. Pero en ningún lado dice de la ley. No hemos actualizado. Es donde me llama mucho tu permisividad. Cuando tú decides, se puede todo. Pero cuando los otros tienen que hacer, no se puede nada. No, lo que pasa es de que... Está raro, oye, no, lo ¿cómo que pasa que es... ahora sí los municipios pueden hacer cuando que la ley es muy clara, que tienes tú que elaborar ese reglamento? Así, lo que pasa es que... Y la otra cosa, porque me estabas diciendo precisamente ahorita, me estabas comentando, oye, cada municipio tiene sus criterios para clasificar usos de suelo. Oye, pues por eso es el reglamento estatal, para que todos clasifiquen igual, bueno, ¿verdad? Eso estamos hablando de hace 6-8 años. Entonces, hace 6-8 años a esto casi no se le tomaba en cuenta. Como ahorita en los últimos 3-4 años ha tenido la actualización reglamentaria, la actualización normativa, ha tenido otro auge. Hace 8 años no querían saber ni de reglamentos ni de normas ni de leyes. Era muy difícil que te dieran apoyos para eso. Esto se consiguió así de repente porque hubo un apoyo de recursos, y le dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Pero no hubo una política de actualizar la ley de desarrollo urbano, completar el reglamento.
De hecho, la actualización de la ley ha sido en forma muy dispersa a través de problemática que se va presentando en el gobierno. Que tenemos problemas con gasolineras, actualizar la ley en materia de gasolineras. Que tenemos problemas con casinos, actualizamos la ley de casinos. Que tenemos problemas con fraccionamiento. Entonces se ha ido la revisión y actualización ha sido básicamente en función de la problemática que se ha ido presentando al día, no en función de una previsión futura. Si traemos ese problema, pero es por los pocos recursos que tenemos. ¿Hay algún acuerdo oficialice el que los ayuntamientos vayan a hacer esa reglamentación? Digo, porque ahorita ya se les alborotaron todo, ya Mexicali tiene acciones de urbanización, una serie de cosas, ¿verdad? El proyecto que se traía del Código Urbano ha sido ese. Es decir, la actualización que traíamos. Pero ese no es sí, oficial. sí, pero esa era la línea, pues es decir. O sea, no hay, entonces. No, oficialmente no. Pero esa era la disposición que ya traía la actualización de la ley, y en ese criterio decimos, bueno, la ley ya dice, los municipios elaborarán todos los reglamentos y se les decía qué reglamentos, el Estado nada más va a hacer las normas. Esa era la actualización que queríamos, que también se quedó en el Congreso ya en el 2006. ¿Pero era lo deseable? Sí, era lo deseable. No, ¿tú que luego si le vas a dar los reglamentos, pero los reglamentos ¿cómo lo vas a regular? en función de las normas se van a reglamentar. Es decir, los complementos de qué especificaciones. Y nomás que el reglamento es antes que la norma. La norma se deriva del reglamento. O sea, primero está la ley, luego están los reglamentos y luego está la norma. No, la norma no puede caracterizar ni ley ni reglamento. Yo siento que van un poquito más o menos. No sientas. Es que la técnica jurídica es perfectamente establecida, ¿no? Es ley, reglamento y norma. Y luego pueden haber normas más detalladas, normas técnicas, normas administrativas, normas, todo lo que quieras, ya hacia abajo. Y lo que sí es diferente son las normas oficiales. Las normas oficiales sí se incrustan en las leyes, en los reglamentos y en la normatividad, pero no tenemos normas oficiales mexicanas de desarrollo urbano, nada de eso. Ese es el problema fuerte que tenemos. Entonces estamos un poquito indefensos para poder regular. No, andamos atrasados, que es diferente. No estamos indefensos, andamos atrasados. Más que indefensos, inactivos. Mira, este es el artículo 16 de la Ley de Obras Públicas, que dice, en la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las dependencias o entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de los planes estatal y municipales de desarrollo, programas de ordenamiento ecológico, territorial, sectoriales, institucionales y especiales que correspondan, así como de las previsiones contenidas en sus programas anuales. 2. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos anuales de egresos del Estado, municipios y las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y municipios, así como sus planes y programas de desarrollo. Entonces, comprende todo. Sí, tiene que estar ligado con el medio ambiente, con la cuestión urbana. Sí, tú no puedes hacer una obra si no está ligada al plan estatal de desarrollo tampoco. Y eso es reciente también, estamos hablando no hace más de 6, 8 años, es decir, que las áreas que vigilan, que regulan y que se vigilan han estado incidiendo en las obras. Pero también te habla que tienes que tener los proyectos y todo. Sí, completo, así esta parte, así es. ¿Alguna otra cosa que queramos ver para terminar con la última presentación, que le voy a hacer muy cortita? Es el 17 también. Sí, la última parte que yo tenía, en realidad ya se las presenté, que fue cuando se presentó el diagnóstico. En el diagnóstico en cuanto a equipamiento urbano, lo que se planteó son la aplicación directa de las normas de equipamiento urbano al concepto de estructura urbana que traemos. Con ello lo que se determinó fue ya en base a densidades, en base a población, en base a todos esos elementos, la caracterización de las necesidades de equipamiento urbano para cada uno de esos niveles. Entonces aquí está lo que en el caso de Samuel lo que está manejando es el nivel 3, o sea, todas las concentraciones al nivel 3. Yo lo que estoy haciendo ahí por subniveles es calculando los totales de cada una de las delegaciones, o sea, el sector de 3 kilómetros por 3 kilómetros. Y la parte interesante de eso es que nuestras normas sí están caracterizadas en cuanto a proporción, o sea, las normas de fraccionamiento dicen que se debe dar el 16% de donación.
La dosificación es la que está mal. La dosificación dice 3% áreas verdes, 3% áreas escolares y 10% para el municipio. Sí, nada más dice así, no dice para qué ni nada, ¿no? O sea, estrictamente aplicando, faltaría hacer los ajustes locales a la normatividad, requieren aproximadamente el 12% de superficie total de áreas bebibles, ¿no? Entonces, eso nos implica que el 16% sería suficiente, que es una parte importante, no tendríamos que pelearnos por el 16%, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer ahora es normar cómo caracterizar ese 16% y cómo aplicarlo a los niveles de jerarquización. Oiga, por ejemplo, ahí en ese tema, yo me acuerdo viejísimo, el de hacer el ajuste. Ahí, por ejemplo, a lo mejor sería meterlo en las actividades de programación de recursos o algo para que se dé eso. Sí, porque eso, por ejemplo, lo puede hacer aquí la universidad con toda la gente que tiene. Sí, definitivamente. Va a ser uno de los resultados del proyecto yo creo que ahorita el impacto más fuerte de las previsiones que tenemos en el área de equipamiento urbano es normatividad. O sea, no tenemos nada de normatividad, todo lo hacemos pues sobre las rodillas y como va sucediendo. De lo que me llamó mucho la atención en la propuesta de Samuel es la concentración en no brota. Creo que esto te está diciendo que eso no debe ser así, sino que se debe de relacionar en un uso mixto del suelo, pero correlacionado a las compatibilidades y a las relaciones deseables entre los diferentes elementos urbanos. El equipamiento urbano debería estar totalmente relacionado con los otros usos privados, ¿verdad? Con comercio, con una serie de cosas que precisamente te va a reforzar. Y el otro aspecto que me llamó mucho es que pues prácticamente parecía un proyecto de allá de los 50, 60, o sea, el proyecto de ciudad universitaria, por ejemplo. Yo creo que es más bien por la cuestión esquemática, ¿no? Porque ya a mí también se me hizo muy rígido. Lo que pasa es que por eso le pregunté específicamente, ¿este es el modelo que estás proponiendo? Y sí, el modelo es la concentración de los 600 por 800 metros. Bueno, era más como manchas o algo así. Y si analizas funcionalmente eso, pues tiene un montón. No, mira, sí me llamó la atención el asunto del velatorio a un lado de la guardería y el velatorio, por ejemplo. Pero llegó a ese nivel porque necesitaba definir áreas. Sí, yo creo que más no tanto por un proyecto para que fuera así el proyecto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el proyecto empezó así, concentración de equipamiento y pues la interpretación de concentración que dio Samuel fue pues una cosa. Yo creo que va a ser bien interesante lo que nos presente en la próxima sesión en decir, bueno, cuáles son las alternativas y luego por qué escogiste la concentración, ¿verdad? Si él dice que analizó disperso, no sé qué otros modelos hay analizado. Dijo que lo contrataron como concentración de equipamiento. Sí. No, por ejemplo, quiero que porque está por ejemplo la oficina de correos, ahorita el correo prácticamente es otra cosa ya. Pero sí tiene sí tiene, pero sí, así lo hizo él. Pero el correo también ha cambiado su forma de operar. Que se le dijo hacer el proyecto de concentración de equipamiento. No, ¿verdad? No, creo que sí, la idea era hacer el polideportivo, una cosa parecida al polideportivo. El polideportivo, pero ampliado a todos los elementos de equipamiento que se manejaban, pero como un proyecto. Yo creo que sí fue mucho eso lo que él pidiera. Y finalmente por eso llegó a eso. A lo mejor él prefiere, como nos hizo las observaciones a lo largo del proyecto, de que yo quería esto, pero hicieron esto, ¿verdad? Y pues está el documento ahí en el sitio, si lo quieren ver, si quieren entramos a mayor detalle, ¿no? Pero fundamentalmente lo que determina a nivel de delegación qué equipamiento urbano es demandado, de acuerdo a las normas de CESO, a nivel de sector urbano, a nivel de subsector, a nivel de unidad vecinal y a nivel de unidad básica. ¿Por qué no vemos si quieres el de delegación? Bueno. Esos son los niveles, digamos, representados específicamente. El nivel de delegación está manejando así en el modelo general, ¿verdad? Alrededor de 3 kilómetros por 3 kilómetros.
Las aplicaciones específicas ya nos dan no un cuadrado perfecto, ¿verdad?, sino una derivación, y pues hay el aprovechamiento de las vialidades existentes. Y se va repartiendo. Por simplicidad en el modelo lo dividimos de manera rectangular también, o sea, son 4 sectores, pero en realidad podrían ser 5 sectores o podrían ser 6 sectores. Sin embargo, cada uno de esos sectores debe de cumplir con cierta normatividad en cuanto a la cantidad de vivienda, población, usos de suelo y todo ese tipo de cosas. O sea, cada sector, si fueran 5 sectores, ¿verdad?, pues en vez de los 90,000 habitantes, estaríamos hablando de 130,000 habitantes. Si fueran 6 sectores, pues quizás mientras no rebasara, o sea, manejaríamos una densificación mayor a los 60, la densificación máxima que se permite son 90 habitantes por hectárea. La recomendable anda en alrededor de 60 habitantes por hectárea para terrenos como el de Mexicali, que son totalmente planos y con todas las factibilidades, ¿no? Si te vas a Tijuana, en algunas zonas la densidad se baja hasta 30, 40 habitantes por hectárea. Y no se está hablando de hacer lo que hacen en Tijuana, que es cortar todo, no se recomienda cortar, se recomienda dejar como condiciones naturales lugares de ese tipo, ¿no? Síguele adelante. Esas son las dosificaciones en cuanto a población, en cuanto a viviendas y en cuanto a dosificación de usos del suelo. Los usos del suelo se manejan como equipamiento urbano y como áreas de actividades productivas o actividades urbanas, ¿no? Se deja muy general porque no están definidos y no tenemos normatividad específica con respecto a la dosificación, y esas dosificaciones también cambian en relación a la densidad que se manejen, ¿verdad? Entonces no se podría manejar cuestiones tan sencillas como las que se están presentando aquí para aspectos conceptuales. Adelante. 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 Esto, lo que necesito es el otro documento, el escrito, el del diagnóstico. Sí, pero sí lo debes de tener tú porque lo vimos en las reuniones iniciales. ¿Qué es eso? Sí, es eso. Ese es no es el que elaboraron ustedes, ¿verdad? No, ok. Si quieres, vete al guión para que te puedas verificar hasta. Ahí está. ¿Por qué no se ve? No sé. Nivel 1. Ahí lo que explica es toda la estructura, no vete más para allá las aplicaciones ahí está la primera tabla. O sea, ahí está, en esas tablas aparecen ya lo que es la propuesta específica de la relación de equipamiento que se necesita para el primer nivel del modelo. Entonces ahí vienen descritas todas las unidades, viene la superficie de terreno requerida, la superficie de construcción, cajones de estacionamientos, el coeficiente de ocupación, el coeficiente de uso del suelo, o sea, todas las características específicas, ¿verdad? Y al final llegas que ese nivel requiere 13.800 metros cuadrados de superficie de donación en términos medios con pleno aprovechamiento del suelo. O sea, estaríamos hablando de no más de 4% de pendiente, tal como lo establecen las normas. Si cambiaran las pendientes, se ampliarían. O sea, hay criterios específicos ya aplicados de que dicen, si es el 15%, se amplíen tanto la superficie demandada. Si es mayor a 15% ya no es aceptable. O sea, el máximo de aceptación es 15% y en ciertas áreas. Para Mexicali no, para Mexicali es 4%. Así cada uno de los niveles trae una estructura de ese tipo, y está totalmente basada en las normas de equipamiento urbano.
viene también ya las cuestiones de localización, o sea, está tanto el radio regional, de aplicación regional, como el radio de la superficie, el radio de aplicación ya urbano, ¿no? Con esos dos elementos ya es posible hacer la localización ideal del posicionamiento, específicamente. Esto es aplicable al 100% cuando se trata de abrir zonas nuevas. Cuando se trata de hacer adaptaciones a las manchas urbanas ya existentes, hay que hacer todo un trabajo de elaboración. Y la otra parte que se destaca mucho en esto es que el equipamiento no es estático. O sea, las cohortes de población en cada zona urbana van evolucionando en el tiempo. Y las personas que ahorita a lo mejor llegaron todas con hijos pequeños, hubo mucha demanda de educación primaria, pero en 10 años a lo mejor la educación primaria ya no va a ser demandada, sino que va a ser demandada la educación secundaria. Y tenemos que rehacer la composición de eso. En mi colonia es a las 5 ya. En un determinado momento se tiene que hacer, entonces tenemos que diseñar un equipamiento que sea, que tenga posibilidades de adaptación a nuevos elementos de equipamiento urbano, y que la zona no es una zona tradicional, o sea que porque hay 200 viviendas tenemos que tener escuelas primarias, como nos dicen las normas, sino que tenemos que ver la composición de la población para efecto de hacer los ajustes, ¿no? Y esa dinámica es lo que nos toca a los planificadores hacer. O sea, los planificadores debemos de prever el tipo de composición que se está previendo para esa y la evolución que va a tener en el tiempo y cómo vamos a ir transformando para poder prever que precisamente las localizaciones que tengamos adecuadas se comporten en el tiempo de la misma manera. Sí, por ejemplo, el nivel socioeconómico es impactante en el comportamiento del equipamiento que demanda. Como San Pedro, ¿no? Que tenía escolar y normalmente nunca se... Bueno, ahí por ejemplo nosotros, parte de las recomendaciones que se hacen también es que muchos de los equipamientos privados en realidad deberían de ser públicos. O sea, por ejemplo, una escuela está trabajando bajo una concesión y debe de cumplir con toda la normatividad que cumple la pública, o sea, como requisito. Si tú te vas en la aplicación de la mayoría de las escuelas particulares, no cumple con la normatividad de ningún tipo y no deberían de estar operando. No se debería autorizar la operación. Y esa es parte de lo que tenemos que es muy importante definir en un reglamento de zonificación de uso del suelo, ¿verdad? O sea, qué elementos normativos aplican, no nada más al sector público, sino a todos. O sea, tienes escuelas y la normatividad de escuelas es de aplicación general. Así como decimos, el sector público tiene que sacar licencias de construcción, así lo dice la ley. El sector público tiene que cumplir con estacionamientos, tiene que cumplir con toda la normatividad de la ley de edificación y de la ley de fraccionamiento, no lo cumple, está mal el sector público. No, lo mismo está para el sector privado, o sea, cuando entra en elementos concesionados debe cumplir con toda la normatividad del sector público, si no, no debería ser autorizado. Y si manejas ese tipo de cosas en el terreno de escuela, está determinado para escuela, pues debería haber una escuela privada. ¿Y cómo controlas? Pues tú con el proceso de concesión a lo mejor les das el terreno, ¿verdad? O sea, les dices, ok, no te doy la propiedad del terreno, te doy el usufructo como del terreno. Tú lo vas, mientras esté dedicado a escuela, tú lo puedes usar. No lo puedes vender, no lo puedes transferir, no puedes hacer una serie de cosas, ¿verdad? Y de esa manera te aseguras de que en vez de que haya escuelas particulares regadas por todos lados en lugares inadecuados, van a cubrir con las normas de dosificación de las áreas residenciales, ¿verdad? Pues eso es básicamente lo que se hace. Yo le veo muchas similitudes a esto y al trabajo de Samuel, pero aquí ya está sujeto a una estructura urbana específica y vinculado cada uno de estos elementos a cada uno de los niveles normativos, porque la estructura urbana que estoy proponiendo se basa fundamentalmente en el mismo escalón comunitario que propone eso y que es en términos generales de todo el mundo acepta, ¿no? No sé si tengan alguna duda.
Samuel, la próxima ocasión, y después que empezáramos a concluir de lo que hemos visto, pues cómo pudiéramos estructurar ya una estrategia para el equipamiento urbano.